Hola a todos. Bueno, espero que estéis bien, que el curso esté yendo bien, que el material lo encontréis interesante, tanto como yo encuentro interesante este tema que me apasiona realmente y viendo, estudiando cada día, cada semana los temas, pues me interesan más y más. Bueno, esta semana vamos a ver quizás la parte última de las más polémicas, que son quizá por temas actuales, son bastante polémicas, pero bueno, yo creo que viéndolos en su profundidad eh, no tiene por qué ser tan polémica. Vamos a ver el príncipe, la princesa y el Divine Child, creo que está traducido en español como el niño divino o niña divina, es igual. Eh, y bueno, vamos con ello. Bueno, si hablamos de príncipe y princesas, quizá lo primero que nos viene a la mente por cuestiones sociales y actuales sea el de privilegio. ¿De acuerdo? Es una aproximación bastante correcta a este arquetipo que quizá esté en horas bajas. Es evidente porque el privilegio ahora mismo no está bien visto. Es normal. Pero vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es profundizar, no quedarnos ahí en la superficie. No decir el rey tiene poder y ya está, o el príncipe es un privilegiado y ya está. Vamos a ver todo lo que contiene un cuento que tiene un príncipe o una princesa, qué significa, qué puede significar, cuál es su potencial. Como si fuera un prisma, desde todos los puntos de vista, porque eso es el cuento. El cuento no es una ley, no es una cuestión moral, no es un panfleto para que los niños se eduquen, no es eso. Estamos atacando, y perdón por la palabra, la parte inconsciente del ser humano, la parte del alma, y eso no se puede tocar tan fácilmente con el racionalismo. A mí no me interesa de ninguna manera promover un arquetipo, una parte de luz arquetipo, una parte de sombra arquetipo. A mí me interesa ver todo y entender cómo los arquetipos cambian, entender cómo se pueden usar, entender cómo podemos usarlos en nuestros cuentos y aprender a no despreciar, aprender a ver cada arquetipo, cada símbolo, cada cuento de manera diferente, de muchas maneras, porque creo que esa es la forma correcta mm, de librar esa batalla entre siempre el bien y el mal, ¿no? Que se libra en nuestro corazón y también se libra en los cuentos. Bueno, yo creo que las sociedades tienden un poco a mover el péndulo de una manera excesiva, ¿no? Y a eliminar cosas que molestan, quizás por simplificar. Lo que sí es seguro que si la sociedad ignora demasiado el simbolismo, la historia se queda a mitad. Y es el camino hacia las ideologías, ¿no? Hacia las adoraciones de esos falsos ídolos que vemos tanto. Hacer un libro hoy de una princesa o un príncipe que no sea un arquetipo amazónico, un arquetipo guerrero positivo parece casi imposible, ¿no? Eh, yo no voy a empujar a nadie a que haga nada o a que haga libros diferentes, sino a descubrir solamente. Bueno, vamos a intentar ver qué tipo desde el punto de vista de los cuentos y su significado. Creo que es bastante evidente que las sociedades, la calidad de vida ha mejorado muchísimo y mejoran cada generación. Yo creo que eso no es discutible. Eso significa una cosa interesante, que es que nosotros ya somos un príncipe, una princesa privilegiada de generaciones anteriores. Llamémosle rey a las generaciones anteriores. De alguna manera somos príncipes y princesas privilegiados otorgados por un rey precedente. Eso ya cambia las cosas. Porque siempre tendemos a ver el príncipe en la persona que tiene privilegio y no el príncipe que está en nosotros mismos, en nuestro privilegio. Esa es la primera cuestión que abordaría. La segunda cuestión es el de la inocencia. No todos nacemos con esa inocencia congénita, esa inocencia que nos ayuda muchas veces y de la cual quizás necesitamos ser despertados en la adolescencia, ¿no? No tener una infancia con inocencia es terrible. No sé si habéis encontrado alguna vez a niños pequeños que son cínicos, quizás porque, bueno, quizás porque no han sido dirigidos bien o porque quizás han sufrido un trauma. Suele suceder en la infancia que el trauma lleve
a perderla, lo llamamos perder la infancia, de hecho, ¿no? Hemos perdido la infancia. Bueno, tenemos que cuidarnos y preservar esa parte inocente porque es sagrada y fundamental para la curiosidad. Es cierto que el príncipe y la princesa es un elemento pasivo, pero también es cierto que las cualidades como la inocencia, la dulzura, la creatividad, la gracia, la elegancia, eso no va menospreciado en la parte negativa del arquetipo. Como hemos comentado ya varias veces, hay que ver el arquetipo en toda su forma y cómo se mueve desde la parte negativa a la parte negativa y cómo integra las dos en el cuento. De ahí su complejidad en los cuentos. Vamos a hablar un poco de una parte que señala como muy negativa en los cuentos, ¿no? Esa parte en que la princesa duerme y viene despertada por el beso de un príncipe. Si lo vemos así, nosotros tendemos a traducir eso en una opresión del patriarcado hacia las niñas que vienen obligadas a ser princesas. Esa es la primera lectura que se hace normalmente, que la acepto, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Pero vamos a seguir viéndola, qué significa y qué significaba sobre todo en el pasado. Cómo podemos cambiar ese símbolo que significaba en el pasado en otra cosa que se adapte a los tiempos, que todo el mundo la pueda entender y que no venga rechazada. Bueno, perdón por las críticas, pero yo creo que los autores que contraprograman los cuentos clásicos no entienden bien el significado. O en cualquier caso lo están usando para algo diferente, no para actualizar el significado, sino para rechazar el significado completamente. Eso es lo que más me molesta de los cuentos que contraprograman las historias. Bueno, vamos a ver esa Bella Durmiente, entonces vamos a ver qué hay de malo y de bueno en ese arquetipo. Bueno, la Bella Durmiente se ha contado de maneras muy diferentes y a lo largo de mucho tiempo. Es una historia que se remonta, el primero que la contó es Basile, que precede a los hermanos Grimm, precede Perrault, precede Andersen, uno de los primeros. Después la contó Perrault, cambiada, después la cambió también los hermanos Grimm, después Disney también la adaptó, ¿de acuerdo? Bueno, la Bella Durmiente sucede algo que sucede en muchas familias hoy en día, es bastante actual, que es que los padres no pueden tener hijos y la Bella Durmiente, que también la llamaron Thalía o Aurora, llega muy tarde. Los padres, por lo tanto, son aprensivos, son muy aprensivos, tienen un único hijo, una única hija y son demasiado protectivos. Hasta el punto que cuando es la hora del bautizo, invitan a todas las hadas positivas, pero no invitan a la hada mala, que es maléfica. Es decir, es una inocencia que viene preservada en exceso. Los padres no exponen a su hija al mundo en su totalidad, al mal. Y por lo tanto la niña crece, pero se desarrolla poco una conciencia de su entorno. Es demasiado inocente cuando llega el momento de despertar en la adolescencia. Y Maléfica le lanza su maldición. Voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros solemos, si decimos Bella Durmiente, solemos contar esa historia a un niño de 5, 6, 7, 8 años. Estamos pensando en niños pequeños, pero estos cuentos no se refieren sobre todo a niños pequeños. Estamos hablando de niños de adolescentes de 15, 16 años que ya en el 1600 pues eran ya prácticamente casi hombres o mujeres. Esas son las historias a las que se refiere. Ambas historias, todas las historias nombran estas edades. Cuando la niña cumple 15 años, cuando la Bella Durmiente cumple 15 años. Así que no estamos hablando de una princesa en la edad infantil, sino ya en la adolescencia. Es decir, cuando necesita madurar, necesita despertar una conciencia y no lo hace. En este caso, la parte masculina, la que despierta del sueño en sus diferentes versiones, a la parte femenina. Como hemos hablado antes, estamos hablando de sexo, de esta parte, pero también estamos hablando de forma simbólica, ¿de acuerdo? Porque la parte masculina también representa el logos, la cultura, entonces intenta despertar a la parte femenina. Hay otros cuentos en los que sucede el contrario, ¿de acuerdo? Esto no es solamente que la parte masculina tiene que despertar la parte femenina,
también la parte femenina trata de despertar la parte masculina. Entonces se ve de manera diferente, claro, no es exactamente igual, porque los símbolos masculino y femenino hemos visto que son diferentes. Por ejemplo, en Peter Pan, masculino, es Wendy la que trata de despertar a Peter de su infantilismo de piratas y de indios. Peter Pan no quiere crecer, se quiere quedar en la infancia, en nunca jamás. Peter Pan prefiere la ilusión de una mujer a una mujer, que es Campanilla. Bueno, la historia de Disney la despierta a través de un beso. Pero recordemos que eso no siempre ha sido así. Los hermanos Grimm, por ejemplo, la despiertan moviendo el ataúd de cristal. Me llamó la atención que el ataúd fuera de cristal. He intentado saber por qué, he intentado leer los expertos. Nadie dice nada, pero yo creo, con un poco de arrogancia, que puede ser que esa pérdida de conciencia es visible a todos. Podría ser, ¿eh? Mi arrogancia me arroja a decir eso. Por ejemplo, la versión de Basile, para que veáis cómo cambian los cuentos y cómo se adaptan a sensibilidades. La versión de Basile, que es en el 1600, el príncipe viola a la princesa. ¿De acuerdo? Esta versión, cuando llega a Perrault, se cambia, ya no es así. Ya no es así, ya es diferente. No recuerdo si es un beso o si son los niños los que despiertan, porque después cuando la princesa se queda embarazada, son los niños que despiertan de su sueño eterno a la princesa. Bueno, como podéis imaginar, muchos expertos en cuentos de hadas han asociado a la madurez sexual todos estos cuentos, ¿de acuerdo? Quizás son los expertos que son más freudianos, como por ejemplo Bruno Bettelheim, que hablaremos más adelante, pero son expertos que tienden a asociar las ideas más al despertar sexual, por ejemplo, el pinchazo que simboliza la menstruación. No es que sea incorrecto, correcto. Todos son correctos. Toda interpretación es adecuada, como hemos dicho, de los sueños. Todas son correctas y todas entran dentro del cuento. El cuento es polifuncional. Esa transformación del cuento en el significado es correcto, pero también es incorrecto. Es decir, nos lleva siempre a elegir uno de los caminos racionales. Uno. Pero es un error elegir solamente uno, porque hay miles de caminos para elegir. Bueno, en este tipo de nacimientos de dificultades se adelanta otro arquetipo importante que vamos a ver, y recurrente tanto al femenino como al masculino, que es el Divine Child, el niño divino o la niña divina. Esto lo vais a ver una vez que se nombre este arquetipo, que yo tampoco había escuchado mucho de él, pero leyendo ves que lo vais a reconocer inmediatamente. Lo podemos encontrar en multitud de culturas, en formas diferentes. Hay otro profesor que se llama Joseph Campbell, del que hablaremos más adelante. Lo estudia en profundidad en su libro El héroe de las mil caras. Bueno, Campbell es seguido mucho en Hollywood porque identificó perfectamente, sobre todo, la historia del camino del héroe, ¿no? Lo que tiene que hacer el héroe, de dónde viene, de dónde procede, cuál es su arquetipo, la persona que contrapesa ese arquetipo, esa luz. Por ejemplo, Campbell asesoró en George Lucas en Star Wars en todos esos mitos. Es decir, le dijo exactamente cuál era la cuestión de la fuerza, del bien, del mal, de Luke, todo se lo asesoró George Campbell. Bueno, el Divine Child, que me estoy yendo por las ramas, es ese niño que representa el potencial de cambio, desde la inconsciencia creativa. Es el elegido para cambiar las cosas. Es la revelación en los malos momentos. Bueno, el niño divino aparece cuando menos se lo espera y casi siempre son momentos difíciles. Es el nuevo potencial nacido de ese inconsciente. Está indefenso y representa la unión creativa de los opuestos. ¿De acuerdo? Esa
esa unión de los opuestos da luz a un nuevo comienzo, en la inocencia, la pureza y la redención. Naturalmente se une con lo divino, por eso es niño divino, es decir, tiene un halo de divinidad. Pero es un nuevo comienzo, una nueva revelación. ¿De acuerdo? Las revelaciones mitológicas saludan al nuevo potencial. Jung decía que abre la puerta del alma para permitir que la oscura inundación del caos fluya hacia tu orden y significado. Si unes lo ordenado con el caos, engendras al niño divino, el significado supremo. Esto que puede parecer muy abstracto lo vamos a ver inmediatamente cuando veamos cristalizado en personaje quién es el Divine Child en los libros, en los cuentos. Es el Principito, es Linus de Snoopy, ¿no? Es decir, ese niño inconsciente, genial, que cambia las cosas. Es Calvin de Calvin and Hobbes. Es Lisa de los Simpson, ¿no? con su brillantez. Es Jesús de Moisés. Ambos, recordemos, nacidos también de padres mayores. Y también nacido en periodo de dificultad, de mucha dificultad. Ambos los querían matar. Ambos sobrevivieron en un periodo donde querían ser asesinados. Es Stewie, de Padre de Familia. Es Buda, que recordemos que viene aislado en su infancia. El Luke, de Star Wars. Es Harry Potter. Es Simba. Es Ana Frank. Todos ellos son el Divine Child. Es esa fuerza que viene con el cambio y que viene también de la parte más inconsciente y más inocente. Eso es importante en nosotros mismos. Por eso es importante la inocencia. Bueno, como habréis podido imaginar, todo artista es un Divine Child. Cuando decimos que tenemos que recurrir al niño interior, es eso exactamente. Es esa parte genial de uno mismo que nace casi siempre la turbulencia, pero llega para cambiarse, para cambiar las cosas. No sé si sabéis que en pintores y en artistas una parte importante es sufrir un pequeño trauma en la infancia. Eso es lo único que los psicólogos han llegado a concluir que algunos artistas, no todos, desde luego tienen en común un pequeño trauma en la infancia. Bueno, hay una parte siempre oscura, ¿no? Estamos hablando de la parte de la luz del Divine Child, que está asociado al príncipe y la princesa. Hay una parte oscura, y para que nos entendamos es esa estrella de rock, genial, estupenda, pero que después de un concierto rompe todo, hace caprichos, es consentido, es este niño que berrincha. Otra sombra es el príncipe de Bilucho, ese que se sale con la suya pero lo hace indirectamente, se queja de todo, es tratado con guante de seda, juega el debilucho inocente en la discusión y manipula a los adultos. Esa es la parte de las sombras. Bueno, vamos a hablar un poco de estos arquetipos que hemos contado en los cuentos y también en el Picture Books, que me interesa, como sabéis, esa relación entre ese puente entre los cuentos de antes y los cuentos de ahora, y cómo se conectan entre ellos. Es siempre un diálogo intergeneracional continuo. Bueno, me interesa sobre todo algunos cuentos especiales, como podéis imaginar en los cuentos de hadas, pues príncipes y princesas hay en cientos y miles de historias. Me interesan algunos en especial para recalcar estos arquetipos. Por ejemplo, no sé si conocéis El Rey Rana, este cuento que ha sido contado por los hermanos Grimm. Os voy a contar el principio solamente y voy a decir de qué se trata. Os dejaré también el enlace para que lo leáis completo si queréis. Y así lo analizamos un poco. Empieza así. En aquellos tiempos remotos en que bastaba desear una cosa para tenerla, qué bonito el inicio, ¿no? En que bastaba desear una cosa para tenerla. Vivía un rey que tenía unas hijas lindísimas, especialmente la menor, la cual era tan hermosa que hasta el sol, que tantas cosas había visto, se maravillaba cada vez que sus rayos se posaban en el rostro de la muchacha. Junto al palacio real extendíase un bosque grande y oscuro, y en él, bajo un viejo tilo, fluía un manantial. En las horas de más calor, la princesita solía ir al bosque y sentarse a la orilla de la fuente. Cuando se aburría,
poníase a jugar con una pelota de oro, arrojándola al aire, recogiéndola con la mano al caer. Era su juguete favorito. Bueno, es precioso el principio. Después, no sé si os acordáis que juega con esta bola de oro. Se le cae en un pozo, creo, y se queda muy triste. Entonces una rana se ofrece a ayudarla solamente si se casa con él. Ella no, es descreída, así que dice, acepta, la recoge y rechaza casarse con él. Entonces la rana la persigue y ella se lo cuenta al padre, al rey, y el rey dice, si lo has prometido, tienes que casar con ella. Tienes que casar con la rana. Ella llora, quiere matar a la rana, la tira, y al final accede a darle un beso y se convierte en un príncipe. Bueno, como veis, es una historia con bastantes elementos sexuales, los que hemos hablado antes del despertar. Pero hay una parte muy interesante, no sé si habéis visto la bola de oro, que simboliza, muchos expertos coinciden que simboliza esa infancia, ¿no? Esa inocencia que se quiere recoger. Está en la adolescencia y juega todavía en la infancia y se le cae la infancia de repente. Es decir, puede ser. Es un modo muy bonito de decir cómo se pierde. Llega una edad en que se pierden algunas cosas. La persona que te lo puede que te puede rescatar, no la quieres y tienes que hacer el esfuerzo para ver en esa rana al príncipe. Muchos expertos como Bettelheim, que decía que era antes que era bastante freudiano, hablan del rechazo, ¿no? al sexo, el rechazo a ese asco que se tiene cuando la primera vez que se aproxima al sexo. Seguramente el agua, la rana, pues pueden simbolizar también estas cosas. Pero como veis, estas historias se siguen contando y no se sigue interpretando. Los niños pequeños no la interpretan nunca así. Se interpreta pues de manera diferente, se lee, se intenta conocer a uno mismo. Es decir, es lo que siempre estamos hablando, que los cuentos van mucho más allá de esta traducción literal o racional de la que estamos hablando. Pero sí que es interesante esa bola de oro. Bueno, otros cuentos pueden ser, voy a mirarlos aquí, los tenía apuntado. Bueno, Blancanieves, naturalmente, la Bella Durmiente, las Sirenitas, es muy interesante también, ¿no? Como esa curiosidad de la que hablamos antes, ¿no? Del Divine Child, es la que la lleva a cambiar, a rescatar de alguna manera y cambiar el mundo. La princesa y el guisante, bueno, Aladino también, el rey Pico de Tordo, Rapunzel, bueno, Cenicienta. Lo veremos más adelante cuando no veamos los arquetipos y veamos las historias en sí. Y en el caso de los picture books, bueno, hay muchísimos, casi todos son Divine Child, yo creo, ¿no? Muchísimos libros hablan de esa genialidad de los niños. Yo quería señalar algunos importantes para mí, por ejemplo, Olivia de Ian Falconer representa muy bien. Yo creo que se viste también Olivia de princesa, si no me equivoco. Bueno, representa esa genialidad, esa inocencia, esa figura de gracia también. Y es muy curioso porque Ian Falconer, que murió creo el año pasado, lo hace a través de una cerdita. Bueno, es también ese bello juego de espejos, de opuestos que el picture book te da, ¿no? Esa imagen visual de la cerdita en Princesa, pues es fantástica. Por ejemplo, Madeleine, ¿no? Que como veis, pues nace de una situación difícil, que es huérfana, por lo tanto es una situación difícil y busca esa parte del Divine Child siempre. Los libros de Shinshuki Yoshitake, que los señalo así para el que no los conozca, pues son muy interesantes. Siempre hay ese Divine Child que es tremendamente profundo, tremendamente filosófico, que sin saber casi que lo es, ¿no? Es una especie de como Calvin Hobbes, ¿no? Que es tremendamente profundo y filosófico,
pero en realidad no pretende serlo, porque atesora todavía esa inocencia que hay que mantener, y en la que nosotros como artistas tenemos que siempre a rescatar a ese niño interior para que nos ayude, para cambiar las cosas. Bueno, creo que eso es todo. Espero que os haya gustado tanto como a mí, encontrar el material y leer y descubrir cosas en estos cuentos. Yo creo que una vez que estos símbolos se nos revelan, es difícil no ver las cosas a través de estos símbolos. Es difícil no ver una película de Pixar, de Disney, sin ver estos arquetipos y ver cómo están ahí dentro. Perdón, cómo se contagian entre generaciones, y cómo hay un hilo que une todo, que no se revela en cada generación, sino que se tramanda de una a otra. Bueno, nos vemos pronto. Hasta ahora.